para compartir con algunos amigos de hace muchos años y con gente que está interesada en todo el tema de las dislipidemias. Esta reunión tengo el gusto de compartirlo con Viviana Miskowicz y uno de los disertantes, que es el doctor Cobo, por razones personales no va a poder asistir, así que seguramente Alberto Lorenzati, que luego presentaré, extenderá un poco más su presentación. Cuando me ofrecieron la coordinación de esta mesa, dije, bueno, esto es el tema, esto es lo nuevo en lípidos, digamos, la verdad es esta. Es el tema de inflamación, la importancia de inflamación en el desarrollo de la aterosclerosis, que hace muchos años se habla, pero en los últimos ha surgido mucha evidencia. El tema de la hiper-LPA, que todos los que estamos acá vemos pacientes y es casi cotidiano que nos vienen a preguntar un poco los que sabemos o somos un poco más referentes en estos temas, ¿qué hacemos con la hiper-LPA? ¿Qué hacen los pacientes? ¿Hay preocupación dentro del ambiente médico? Así que me parece que son temas realmente fascinantes. Bueno, para no extenderme en esta pequeña introducción, le paso a Viviana, quien va a presentar a la doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Miskowicz, como dijo el doctor. Vamos a dar comienzo a la mesa con la disertación de la doctora Valeria Sago. La doctora Sago es profesora del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, es investigadora de CONICET, ya la han escuchado en la mesa anterior, así que bueno, vamos a comenzar con su disertación. Bueno, buenas tardes. Muy bien, me toca romper el hielo hoy. Como todos sabemos, la aterosclerosis es un proceso multifactorial y hoy en día no tenemos dudas del impacto o el rol que juega la inflamación, tanto en el inicio como en el desarrollo y la progresión de la misma. Durante el desarrollo de esta placa de ateroma, se ponen en juego, se activan numerosas células de la respuesta, células de la respuesta inmunológica y muchas células inflamatorias que lo que desarrollan es un cuadro de inflamación crónica, local y sistémica de bajo grado. Esta inflamación de bajo grado contribuye al riesgo residual inflamatorio y, por lo tanto, poder disponer de biomarcadores que nos permitan evaluar este contexto nos va a permitir una mejor evaluación del riesgo de los pacientes. Uno de los marcadores de inflamación más estudiados y más utilizados hasta el día de hoy es la proteína C reactiva. La PCR es una proteína, hoy no me estoy llevando bien con el puntero, es una proteína de fase aguda pentamérica, la cual está regulada intrínsecamente, fundamentalmente por dos interleuquinas, que son la 1-beta-B, la 1-beta y la interleuquina 6. Se sintetiza fundamentalmente en hígado, pero también puede observarse en el interior de la placa, también en tejido adiposo, y se secreta en respuesta a procesos inflamatorios o cuadros de infección aguda. Ante la activación del inflamasoma NLRP3, se produce una cascada central de señalización en toda esta cascada donde la PCR es el actor final. La evidencia en la actualidad respalda el uso de la PCR como marcador para la evaluación del riesgo cardiovascular, en prevención primaria y secundaria, en la predicción de eventos cardiovasculares independientemente de factores de riesgo tradicionales y en el monitoreo de tratamiento, fundamentalmente estos ensayos con el tratamiento con estatinas. Si bien el ensayo CARE fue el primero en determinar la reducción de PCR ante el tratamiento con estatinas, ensayos posteriores como el PROOF-IT e IMPROVE-IT también respaldaron estos resultados. En cuanto a prevención primaria, el estudio Júpiter demostró cómo individuos con colesterol del LDL bajo y PCR por encima de 2 miligramos litro podían resultar beneficiados con el tratamiento con estatinas. Este fue uno de los estudios que puso en
en el escenario, digamos, el papel de la inflamación, aunque no fue hasta el 2017 con el estudio CANTOS en donde se pudo vincular mecanísticamente estos dos procesos. La PCR, para poder ser utilizada como marcador de riesgo cardiovascular, debe medirse por el método de alta sensibilidad. Y hoy en día, en base a todos los resultados, se recomienda, o las guías, sobre todo las americanas y las canadienses, determinan un valor de corte de 2 miligramos litros de PCR de alta sensibilidad y como desarrollador o aumentador del riesgo en pacientes sobre todo de riesgo intermedio. La PCR, ¿por qué se utiliza tanto además de la evidencia de su relación con el proceso inflamatorio? Porque también es un método que se cuenta estandarizado y automatizado, es un ensayo reproducible, sensible, preciso y económico, no presenta variaciones en el tiempo, no requiere de ayuno, la toma de muestra no presenta ritmo circadiano, se puede usar cualquier tipo de muestra, sea suero o plasma, y puede durar, si es bien conservado, durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de todas estas características, la PCR tiene una limitación que es su especificidad. Como todos sabemos, es una proteína de fase aguda, un reactante de fase aguda y que puede estar su respuesta desencadenada por otros procesos que no estén relacionados con la enfermedad cardiovascular. Esto ha hecho que se sigan investigando o estudiando otros biomarcadores para evaluar este riesgo residual inflamatorio y entre ellos entran en juego las citoquinas, que son proteínas que median tanto la inflamación como la inmunidad. Dentro de ellas, como mencionamos, la interleuquina 1 y la 6 son citoquinas proinflamatorias claves y la interleuquina 1 induce la progresión y es la responsable de las grandes cantidades de interleuquina 6. Como mencionamos en la diapositiva anterior, vimos la cascada inflamatoria central en respuesta a la activación del inflamasoma. La interleuquina 6 es parte de esta vía de señalización y hoy en día se propone como biomarcador no solo porque induce la liberación de PCR, sino porque también se lo considera un responsable ascendente en la cascada más directo desde el estímulo. Acá vemos cómo la interleuquina 1 tiene la propiedad de estimular la expresión de su propio gen, generando una autoinducción, porque las interleuquinas tienen una función autócrina, parácrina y endocrina. Esta interleuquina 1 luego induce la liberación de interleuquina 6, lo cual genera una amplificación de la respuesta. Y es esta finalmente la que va a inducir la liberación no solo de PCR a nivel hepático, sino también de fibrinógeno y el inhibidor del activador del plasminógeno, con lo cual se la relaciona a esta interleuquina también con los procesos trombóticos. Tanto PCR como interleuquina 6 están en el proceso y en esa cascada inflamatoria. Pueden reducir el riesgo, pueden ser reducidas ante la terapia antiinflamatoria. Bueno, el estudio CANTOS, que se llevó a cabo con individuos con antecedentes de infarto de miocardio, pero estables, pero que seguían con un riesgo residual inflamatorio, medido por una PCR por encima de 2 miligramos litro. En estos pacientes se evaluó justamente si tanto la PCR como la interleuquina 6 podían predecir eventos recurrentes. En este trabajo los resultados mostraron que la proteína se reactiva. Aquellos que alcanzaron una reducción por debajo de 2 miligramos litros presentaban una reducción del riesgo de 25%, y del 5% solo aquellos que lograron una reducción por encima del 2 miligramos litro. Es decir, que la PCR en estos pacientes con riesgo inflamatorio residual permitiría poner en tela de poder discriminar a aquellos pacientes que se benefician de la terapia antiinflamatoria. Lo mismo ocurrió con la interleuquina 6, que en este caso además tuvo un beneficio un poquito mayor y adicional con respecto a la PCR.
Al igual que la PCR, la interleuquina 6 también está asociada fuertemente con el riesgo cardiovascular. Y a diferencia de la PCR, sí está comprobada una relación causal directa, ¿sí?, entre los niveles de interleuquina 6 y la enfermedad aterosclerótica. En cuanto a la PCR, esto todavía sigue en discusión. La interleuquina 6 también puede medirse en el laboratorio. Perdón, acá me quedó un no, pero los ensayos están estandarizados hoy en día, están automatizados, sí sigue siendo de alto costo si lo comparamos con una PCR, presenta unas limitaciones o características que a veces en el momento de elección uno no lo elige, pero se está cada vez más realizando su medida en el laboratorio clínico. Esto empezó a realizarse mucho con los eventos de COVID, ¿sí? Muchos laboratorios empezaban a pedir interleuquina 6. Con respecto a la interleuquina 1, no tenemos dudas que esté implicada de manera crítica en la patogénesis de la aterosclerosis, tal como mencionamos en toda esa cascada inflamatoria central a través del NLRP3, pero, y lo que hace que sea un objetivo atractivo para el tratamiento. Y de ahí es que surge o ha surgido el estudio CANTOS y otros que están en proceso. Sin embargo, no existen estudios epidemiológicos que demuestren que puede utilizarse como biomarcador de riesgo cardiovascular, muchas veces porque su medida está limitada, porque tiene una vida media muy baja y es difícil de medirla. Otro marcador inflamatorio que ha cobrado importancia en los últimos años es el índice neutrófilo linfocitario, que es de fácil medida y aplicación en el laboratorio. Se determina utilizando datos a partir de un hemograma. Esto hace que sea de fácil aplicación, de bajo costo. Si bien ya se sabe y se ha comprobado que las células de la serie blanca son predictores independientes de la mortalidad y el riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales relacionados con las complicaciones de la placa, se ha demostrado que el índice neutrófilo linfocitario tiene un valor predictivo muchísimo mayor. Además, tiene una predicción mayor como dije, más que en todo, que neutrófilo, que leucocito solo, incluso en algunos trabajos que PCR. Y este índice también reflejó una fuerte predicción en los resultados con los pacientes con bajo, moderado y alto riesgo. En este metaanálisis, donde se evaluó la asociación de este radio o este índice con eventos de aterosclerosis, ¿sí? En un metaanálisis que incluyó 5 grandes trials como el CANTOS, el CIRT, el Júpiter, el SPIRE-1 y el SPIRE-2, el CANTOS y el CIRT con terapia antiinflamatoria, Júpiter con estatinas y los SPARC con inhibidores de PCSK9, se evaluó si podía predecir de forma independiente el riesgo cardiovascular y la mortalidad por todas las causas. Sí se observó que en todos estos trials pudo predecir de forma independiente el riesgo. Acá se dividió por cuartiles en cada uno de ellos y también también se dividió, además de por cuartiles, utilizando valores de corte de 1,5 a 3,5 y unos intermedios de 2,5 a 3,5, que es una de las limitaciones de este índice todavía, que no hay consenso generalizado en cuanto a los valores de corte. En este trabajo también lo que se vio, sobre todo utilizando los resultados del CANTOS, es si el índice respondía o podía reducirse mediante el bloqueo de interleuquina 1 beta y se vio que efectivamente se reduce de manera dosis dependiente, al igual que se observó en este mismo estudio por la PCR y la interleuquina 6. Por lo tanto, con respecto a este índice, podemos decir que representa un biomarcador inflamatorio fácilmente disponible que puede predecir los resultados cardiovasculares, podría ayudar a guiar el tratamiento antiinflamatorio y podría proporcionar información adicional sobre el carácter del proceso inflamatorio que no se reflejaría con las citoquinas o PCR, porque en el ensayo anterior, cuando hicieron la asociación entre índice y los demás marcadores, la asociación no fue significativa. Entonces, podría, a pesar de la reducción, no se asociaron y podría ser independiente a ellos.
Es fácil de medir en el laboratorio, de bajo costo, es estable, pero hay todavía discrepancias en cuanto a qué valor de corte usar en cada situación. Entonces, por todo lo visto, ¿cuál es un marcador que podríamos utilizar hoy en día? Tenemos que tener en cuenta de todos los marcadores que mencionamos, todos estarían reflejando el proceso patológico de la inflamación, ¿sí? Y la respuesta farmacológica. Pero además, para que el marcador sea ideal o se acerque al mismo, debe cumplir otras series de características, ¿sí? Que de todas estas sigue siendo la PCR de alta sensibilidad la que mayor se acerca, a pesar de su falta de especificidad. El índice neutrófilo linfocitario también, aunque falta más evidencia que lo pueda respaldar. Pero sí tenemos que tener el concepto, como siempre decimos, y en base a los resultados que observamos, donde uno puede potenciar la acción de otro, que podemos usar la combinación de marcadores para una mejor evaluación del riesgo del paciente. Por último, me gustaría mencionar o introducir, si bien no era el tema de la charla, las imágenes vasculares, ¿sí? Hoy en día cada vez más ha cobrado relevancia el uso de las imágenes cardiovasculares, no solo para identificar el riesgo, sino también en la ayuda para guiar el tratamiento. Ahora bien, ¿estas imágenes reemplazan el uso de los biomarcadores? ¿Cuándo uso uno? ¿Cuándo uso otro? ¿Sí? Nos pueden llevar a identificar cuál de estos dos va a responder todas estas preguntas. ¿En qué paciente intensifico la terapia? ¿En quién la cambio? ¿Me ayuda a elegir el régimen hipolipemante o no? Específicamente con respecto al estudio de imágenes de la inflamación arterial subclínica, la tomografía por emisión de positrones con 18-fluorodesoxiglucosa acoplada o asociada con resonancia magnética o tomografía computada, o cualquiera de los dos, estaría reflejando, podría medir la inflamación arterial subclínica, dado que la captación del 18-FDG refleja, al menos en parte, la presencia de macrófagos y la formación de células espumosas. En este trabajo de Fernández Friera, evaluaron la inflamación vascular subclínica en un subgrupo de pacientes que pertenecían al estudio PESA con detección de aterosclerosis, ya sea por ultrasonido vascular y o calcificación coronaria. En estos pacientes evaluaron el estudio híbrido con FDG asociado a resonancia magnética en este caso y observaron en forma, como era de esperar, como los pacientes tenían como criterio de inclusión el establecimiento de placa, el 90% de estos pacientes presentaban placa. Esto era esperable. Lo sorpresivo fue que casi la mitad de los pacientes presentaron inflamación arterial. Y fíjense que eran pacientes relativamente jóvenes, vamos a decir jóvenes, ¿sí? Y de estos pacientes que tenían placa, el 11%, solamente el 11%, reflejó la medida de FDG o absorbió o captó FDG. Es decir, que la mayor captación de FDG se produjo en sitios libres de placa, casi más de un 60%. Este estudio resulta interesante porque nos estaría diciendo que hay inflamación subclínica que precede al desarrollo, ¿no? Obviamente de la placa, pero del proceso aterosclerótico. Lo que siempre decimos, ¿quién arranca? La inflamación, la aterosclerosis, una da a la otra. Es un círculo vicioso, pero esto daría un puntapié, nos explica un poco el origen nos permite identificar esta inflamación subclínica. En este otro trabajo, que está en prensa, no pude copiar las figuras, les pido disculpas. Más que nada lo traje para mostrarles porque así como el otro trabajo identificó mediante imágenes inflamación arterial subclínica, este trabajo lo que intenta ver es cómo el tratamiento con omega 3, ácidos grasos omega 3, por 12 semanas en pacientes con niveles de LPA elevado, si puede llegar a revertir o mejorar estas imágenes. En estos pacientes también se hizo el estudio híbrido
comparado con FDG, esta vez asociado a tomografía computada, y lo que se observó que dosis altas de omega 3 disminuyeron la inflamación arterial, y esta disminución, como el tratamiento que se daba eran EPA y DHA en forma combinada, esta disminución se relacionó positivamente y significativamente con las concentraciones de EPA. Entonces, los biomarcadores de inflamación constituyen una buena herramienta clínica para identificar y guiar el tratamiento de la aterosclerosis subclínica. La PCR es un marcador confiable de riesgo residual y un marcador potencial de la adecuación de las terapias instauradas. La interleuquina 6 también y podría proporcionar un beneficio adicional. El índice neutrófilo leucocitario podría proporcionar información adicional sobre este carácter inflamatorio, ¿sí? Subclínico, sobre todo en aquellas o en algunas situaciones en donde no podría reflejarlo ni la interleuquina ni la PCR. Por último, el uso de las imágenes cardiovasculares podrían contribuir a perfeccionar aún más la predicción de riesgo en los pacientes con enfermedad o con riesgo inflamatorio subclínico para poder adoptar terapias en formas más óptimas y de manera más rentable. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. La idea un poco es las preguntas así al final, así vemos todas las presentaciones. Bueno, Alberto Lorenzati va a dar 2 presentaciones juntas porque el doctor Cobo lamentablemente no ha podido venir, como yo lo mencioné. Él va a hablar, su tema central es LPA como agente inflamatorio, pero también va a hablar de alternativas para el tratamiento de la inflamación subclínica. Alberto Lorenzati, presentarlo es muy difícil porque realmente tiene una trayectoria extraordinaria. Fue cofundador de la Sociedad Argentina de Lípidos, fue presidente de la Federación Argentina de Cardiología, es un cardiólogo destacado a nivel nacional e internacional, ha publicado muchísimos trabajos, es presidente electo de la Sociedad Internacional de Farmacología Cardiovascular. Bueno, podría seguir toda la tarde haciendo presentaciones, pero simplemente digo, Alberto, podés comenzar. Siempre ha sido muy didáctico en sus presentaciones y seguro vamos a aprender mucho. Alberto, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Sinceramente es un honor para mí estar otra vez, como ininterrumpidamente durante 20 años, en estos encuentros anuales de la Sociedad Argentina de Lípidos, y felicito a las actuales autoridades por mantener no solamente viva la sociedad, sino activa y absolutamente renovada, que he visto con un nuevo logo que realmente está muy lindo y bueno, con figuras internacionales como la del profesor Catapano. Estos son mis potenciales conflictos de interés porque en algún momento voy a hablar de algunas drogas. El riesgo residual inflamatorio dentro del abanico del riesgo residual es uno de los que ha concitado mayor atención de la medicina cardiovascular y de la investigación durante los últimos 20 años. Sabemos, y Valeria ha hablado ya un poco de esto, que los datos de investigación señalan que la inflamación juega un rol muy importante en aterotrombosis independiente del colesterol. Esto es muy importante. La proteína C reactiva aumenta en los pacientes coronarios y predice, también lo mostró Gabriela, resultados cardiovasculares adversos en el futuro. Pero esto realmente es muy complejo porque hay una serie de actores, y Valeria mostró parte de esos. Algunos son proinflamatorios, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, alfa, interferón gamma, pero hay otros que por el contrario son antiinflamatorios, intervienen en la reparación, como podría ser interleuquina 10, etc. No me quiero extender en esto, pero sí tradicionales. En esta lab, que está mediada fundamentalmente por los monocitos que se transforman en macrófagos,
que también eso tiene sus características, no es tema de la presentación, y la inmunidad adaptativa más prolongada en el tiempo, más específica, a cargo fundamentalmente de los linfocitos T, pero lo real es que son numerosas las células y mediadores inflamatorios que están envueltos en este complejísimo mecanismo, entre ellos la proteína C reactiva como biomarcador que se ha mostrado aquí, que el autor de esto, que es un metaanálisis enorme, son 160.000 individuos, que es Paul Ridker, en su momento cuando lo publicó en el 2010 estaba muy entusiasmado con esto de atribuirle un valor similar al de la presión sistólica, al del colesterol total y al del no HDL colesterol. Quizás no sea tanto así, pero realmente tiene valor la proteína C reactiva y no lo usamos tanto en la práctica cotidiana como deberíamos. Y lo interesante es que esto es absolutamente independiente del nivel de colesterol. Miren, si hay estudios que mostraron niveles bajos de colesterol, son los estudios con anticuerpos monoclonales, y esto que se hizo en el Fourier mostró que estos anticuerpos no mueven, no modifican proteína C reactiva y ultrasensible. Sin embargo, en tratamiento, o sea, estos son niveles de LDL alcanzados en tratamiento, nos fijemos en los que tenían menos de 20, aquellos que tenían proteína C reactiva baja tenían mucho menos riesgo que aquellos que tenían proteína C reactiva alta. O sea, funciona de manera independiente y esto conviene tenerlo en cuenta. Y hay, para terminar con esta parte, un estudio que yo creo que vale la pena comentar, que lo presentó Ritken en el último American College of Cardiology, reunió datos de Prominent, Reduce y Strength, estudios donde los pacientes estaban muy bien tratados con estatina, tenían distintos objetivos, no hace a la presentación, pero sí ver que para MACE, para mortalidad cardiovascular y mortalidad total, tener una PCR por arriba de 2, independientemente del valor, si LDL estaba por debajo de 70 o por arriba de 70, marcaba mucho más riesgo, de eventos cardiovasculares de estos tipos, desde MACE hasta mortalidad total, que aquellos que tenían PCR por debajo de 2. Y hicieron también un análisis muy interesante, que es dividirlo en cuartilos, y se encontraron que los cuartilos de más alto, o sea, el tercero y el cuarto de nivel de proteína C reactiva, también había cuartilos de LDL, eran claramente más relacionados con el riesgo. O sea, el riesgo persistía a pesar de que el LDL estaba absolutamente controlado con estatinas en estos estudios. Valeria mostró el CANTOS, que fue la primera prueba de concepto. Esto es muy importante. O sea, el estudio que demostró que bajar inflamación sin mover los lípidos bajaba de eventos fue el CANTOS, mostrando el porcentaje ya conocido, 15 a 17% a 20% de disminución de eventos, con una característica que fue mostrar que aquellos pacientes que bajaban más la PCR después de la inyección de canakinumab, que fue la droga que se usó, tenían resultados mucho mayores. Análisis de subgrupo cuestionables desde otro punto de vista, pero los que bajaban más la PCR y la interleuquina 6 obviamente tenían mejores resultados. Y ahora entrando en qué herramientas podemos usar. Bueno, los estudios que mostraron que la colchicina, un viejo medicamento que nosotros usamos para la gota y para la pericarditis, podía tener valor, fueron en Colcott, casi 5.000 pacientes post-evento coronario agudo, mostrando contra placebo, colchicina a bajas dosis, 0,5 miligramos por día, mostrando disminución de eventos, y también el Lodo-Co, colchicina a bajas dosis en pacientes con enfermedad coronaria estable, mostrando también 31% de disminución del endpoint primario. O sea, la colchicina ha mostrado hasta aquí ser efectiva, barata y útil para bajar inflamación y eventos cardiovasculares. Estos son datos de un metaanálisis mostrando los 5 estudios principales, mostrando disminución del 22% infarto, 46% el stroke, 23% revascularización coronaria y una reducción del 18% no significativa en mortalidad cardiovascular. Ahora,
esto siempre nos deja la duda, porque ustedes saben que la colchicina da eventos colaterales, sobre todo gastrointestinales, no hay que usarla en fallo renal, no hay que usarla en fallo hepático. Sin embargo, este año, en el mes de junio, la FDA aprobó esta cajita que se llama Lodoco, que tiene pastillitas con bajas dosis de colchicina, y le dio una aprobación amplia, no restricta, bastante amplia, para aquellos pacientes, para reducir el riesgo de infarto, stroke, revascularización coronaria, muerte cardiovascular en individuos con enfermedad coronaria establecida o cardiovascular establecida o con múltiples factores de riesgo. O sea, un espaldarazo, sinceramente, no esperado, pero cuando uno ve estos datos que están aquí, o sea, agregando a las estatinas algo, el ezetimibe, evolocumab, alirocumab o colchicina, vemos como sin duda el agregado de colchicina, en términos de lo que son los estudios clínicos, disminuyó mucho eventos cardiovasculares. Muchas son las drogas, esto es de una publicación también nuestra del año 2021, que se investigaron, no vamos a entrar en detalle, pero hay algunas que son conocidas, el tocilizumab, el anakinra, darapladib, se usó mucho en estudios en unidad coronaria. Sin embargo, los únicos que bajaron eventos fueron la colchicina y el canakinumab. El canakinumab no lo aprobó la FDA porque daba infecciones fatales, pequeñas en cantidad, pero estadísticamente significativas, y por eso le bajaron el pulgar. La colchicina, obviamente, la acaba de aprobar la FDA. Entonces, pareciera ser hasta aquí, porque hay muchas líneas de investigación, que lo que funciona es lo que usa esta vía, que lo presentaron también, que es la de la interleuquina 1,6, que termina en una mayor producción de proteína C reactiva. Las drogas que se han usado hasta aquí, el canakinumab en el CANTOS, inhibe la interleuquina 1 beta, y la colchicina, fíjense los años que se usa la colchicina, ahora sabemos que es inhibitoria sobre el inflamasoma, que responde haciendo, digamos, una maduración de la prointerleuquina beta en interleuquina beta, o sea, es un complejo proteico con claras acciones proinflamatorias, responde, por ejemplo, a noxas distintas, entre ellas los cristales de colesterol, pero lo interesante es que hoy hay un estudio con un monoclonal anti-interleuquina 1,6 que está destinado a probar si disminuir la inflamación, porque baja mucho proteína C reactiva e interleuquina 6, en pacientes con fallo renal y enfermedad cardiovascular, trae resultados positivos. Veremos. Y para terminar, bueno, pues ustedes me dirán, bueno, tengo la colchicina, es barata, no sé si en Argentina vendrá así, en bajas dosis, en un packaging ya dedicado, pero ¿qué más podemos usar si tenemos un paciente que es un diabético, tiene proteína C reactiva alta, ha tenido eventos? Bueno, yo creo que hay lugar. Lo primero que no nos tenemos que olvidar que las estatinas, acá son datos exagerados del Júpiter, porque yo les estoy mostrando aquellos que alcanzaban LDL de menos de 70 y PCR de menos de 1 miligramo por litro. Bueno, en ellos el resultado fue 80% disminución de eventos, pero bueno, era rosuvastatina 20 miligramos que la podemos conseguir en la farmacia de la esquina. Vamos a tener dentro de poco ácido bempedoico, que baja la PCR 22%. Y sinceramente yo creo que es lo que le ha dado una ayudita a la baja de colesterol, porque en este estudio que se presentó muy bien esta mañana, los pacientes que estaban en placebo, fíjense cómo baja el LDL en placebo. Y claro, esos pacientes, acá hay varios investigadores, tenían 140 de LDL, estaban con placebo. Y los investigadores, había como una presión, algunos les pusieron inhibidores de PCSK9, o sea, fueron de a poco entrando en lo que se llama drop-in, le van poniendo medicamentos para bajar el LDL. El delta entre las dos curvas terminó bastante bajo, pero sin embargo el impacto fue similar al de un inhibidor de PCSK9 en términos de reducción de eventos, o sea, probablemente es una droga que dé a hablar en el futuro a raíz de los efectos interesantes que tiene sobre PCR ultrasensible.
Y termino hablando de los agonistas del receptor de GLP-1, que ahora están de moda. Dicen, bueno, ¿por qué bajan eventos? Y bueno, porque los gordos dejan de ser gordos, porque baja la glicosilada, todo lo que usted quiera. Pero baja proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alta, interleuquina 6, PAI-1, sube adiponectina, baja leptina, o sea, claros efectos antiinflamatorios, si ustedes quieren llamarlo así, muy patentizados con la droga que está más de moda, que es la semaglutide. Fíjense en los estudios SUSTAIN, Pioneer 1, 2 y 5, el descenso de PCR es de alrededor de un 30%. O sea, interesante para ser una droga antidiabética. Estamos acostumbrados a ver esos efectos en las estatinas. Y esto es independiente del colesterol. Por lo menos hay, miren, mucho. A mí me gusta presentar este trabajo porque es reciente y porque estas ratas sometidas a inyección de liraglutide o un placebo muestran disminución de mediadores inflamatorios, disminución del tamaño de la placa sin mover la hemoglobina glicosilada y sin mover los valores lipídicos. Y por lo tanto, yo creo que de los que hemos tenido recientemente como drogas positivas en términos de bajar eventos, hoy ya tenemos disponible la colchicina, aprobada recientemente para disminuir eventos cardiovasculares. El estudio ZEUS, lo estamos haciendo en Argentina, con un anti-interleuquina 1,6, disminuye PCR 90 y se halla en pleno desarrollo. Estatinas y ácido bempedoico, ambas disminuyen PCR, entonces uno debería preguntarse, bueno, ¿no habrá lugar? Hoy yo creo que uno de los doctores presentó datos de combinaciones, ezetimibe más ácido bempedoico más estatinas, puede ser una estrategia hipolipemiante y antiinflamatorio, y por supuesto los agonistas del receptor de GLP-1 son consistentes en la disminución de eventos y en la disminución de la inflamación. Bueno, ahora me paso a la otra charla, si ustedes me permiten, o hacemos preguntas. Acá los jóvenes deben estar esperando que cambie el disertante, ¿no? ¿Va otra? Va otra. Díganle ustedes que... Bueno, sí, acá está. Esta es la que me tocaba originalmente, LPA como agente antiinflamatorio, bueno, los conflictos de interés. La LPA como factor de riesgo, hoy hemos hablado mucho porque Catapano dio una excelente disertación, así que no voy a abundar en esto, ya todos lo sabemos. Sí contribuye de forma importante al riesgo cardiovascular residual. En cuanto a lo que desde el punto de vista inflamatorio nos interesa, es que los fosfolípidos oxidados presentes en esta partícula similar a LDL, junto con los que están presentes ligados al Kringle 4 variante 10, parecieran ser los responsables de los efectos que podríamos decir proinflamatorios de la LP pequeña a. La LPA es tomada por los macrófagos de manera similar a lo que sucede con el LDL, con gran afinidad cuando está oxidada, pero hay elementos muy interesantes a tener en cuenta, como es que estos fosfolípidos oxidados de la LPA pueden frenar la producción de óxido nítrico, algo no menor, favorecer la activación, la liberación por parte de los macrófagos de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 y otros factores ligados a la activación endotelial como son ICAM, BICAM, S-lectina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, acciones claramente proinflamatorias. Visto en más detalle, estos fosfolípidos oxidados que forman parte de la partícula de LP pequeña interactúan
con el macrófago, favoreciendo la liberación de distintas citoquinas, fundamentalmente interleuquina 8 y otras, el 6, factor de necrosis tumoral, alfa, etcétera, etcétera, que son actores claves en el proceso inflamatorio dentro de la placa. Entonces vamos a describir algunos hechos. Ejerce la LPA efectos proinflamatorios sobre células endoteliales y macrófagos, monocitos que se transforman en macrófagos. Los fosfolípidos de la ApoA impulsan la inflamación. Los niveles de LPA se ven influidos por estímulos inflamatorios, lo dijo Catapano hoy, o sea, no vamos a medir, LPA va a cambiar si tenemos un infarto agudo, si tenemos un proceso inflamatorio severo, como podría ser hepático, renal, etcétera. Se ven influenciados los niveles de LPA por el tratamiento antiinflamatorio, ya vamos a hablar de eso, y la disminución farmacológica de LPA, también se mostraron moléculas muy importantes en términos de disminuir el nivel de LP pequeña a, digamos, de mucha intensidad es el descenso, realmente pueden aplacar un poco este proceso inflamatorio. Viendo un poco más en detalle, por ejemplo, la LPA induce lesiones endoteliales, los niveles de LPA y la inflamación sistémica para pirro constituyen una especie de círculo vicioso. O sea, tengo inflamación, tengo alta LPA y eso sigue como una rueda que perpetúa y hace progresiva la lesión del endotelio. Quienes intervienen en esta activación endotelial ya son conocidos, los mencioné recién, ICAM, BICAM, inactivación del óxido nítrico y aumento de las especies reactivas de oxígeno. Por otro lado, hay una disfunción de las células precursoras endoteliales. Bueno, todos son mecanismos deleterios lo que produciría la LP pequeña a sobre el endotelio. Ahora, hay algunos autores que plantean algunos aspectos no del todo conocidos, como que no todo es proinflamación, sino habría efectos antiinflamatorios. Y esto está ligado a la concentración de LP pequeña a. Cuando la concentración es mayor la posibilidad o la potencialidad de inflamación, y a bajas concentraciones podría haber un efecto antiinflamatorio mediado, por ejemplo, por prostaglandina E2, etc. Todo un tema que llena páginas y páginas y que nos podemos entretener mucho con esa discusión. Ahora, es muy interesante este estudio porque fue tomado de una muestra de casi 5.000 pacientes del MESA, seguidos por casi 14 años, fíjense la fuerza que tiene esto, y donde los autores dijeron, bueno, los pacientes que tienen LPA menos de 50, los que tienen entre 50 y 100 y más de 100 en los distintos colores, ¿qué pasa si tienen PCR menos de 2? No pasa nada. No pasa nada, es exactamente igual en términos de evento. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen PCR más de 2? Bueno, sí, acá se separan muy claramente quienes tienen LP pequeña a más de 100, siempre hablando en miligramos por decilitro, entre 50 y 100 y menos de 50. O sea, claramente pareciera que la PCR, o sea, el cartel que dice, señores, aquí hay inflamación, tiene que ver con el daño o el potencial daño de niveles elevados de LP pequeña a. Visto de otra forma, muy interesante, porque acá hay otros números, fíjense ustedes, quienes tienen más de 2 de PCR y más de 100 tienen el doble de riesgo que los que tienen menos de 50 de PCR y los que tienen entre 50 y 100 una vez y media. Y tomado todo en conjunto, los autores dicen, bueno, pero los que tienen más de 50 de LPA, o sea, un corte más bajo, y los que tienen PCR más de 2, bueno, tienen 62% de aumento del riesgo, y esto sí estadísticamente significativo, o sea, parece que hay una sinergia muy importante entre niveles altos de LP pequeña a y de proteína C reactiva como marcador de inflamación. Entonces, para ir concluyendo, la LPA potencia la inflamación,
mediada por los fosfolípidos oxidados. Estos son proaterogénicos y esto es muy importante. La isoforma pequeña de ApoA, que hoy se ha hablado de eso, tiene gran afinidad con los fosfolípidos oxidados y se asocian, ya se habló también, con niveles elevados de LP pequeña a. Y esto está asociado a enfermedad cardiovascular en estudios de randomización mendeliana. Pero se necesitan más estudios para dilucidar los mecanismos más finos que justifican todo esto. Y existe una alta afinidad de la isoforma pequeña de la ApoA con la unión por los fosfolípidos oxidados y el papel, el verdadero papel de la isoforma grande en la enfermedad cardiovascular todavía no está del todo aclarado. La interleuquina 6 se dice que, y ya con esto voy a ir terminando, que tiene que ver con la producción de LP pequeña a. O sea, la señalización de interleuquina B tendría algo que ver. El tratamiento con tocilizumab, que es un antirreceptor de interleuquina 6, se han hecho estudios para ver disminución de eventos cardiovasculares, no han dado resultados muy claros, pero actualmente se está haciendo el estudio ZEUS con siltibequimab, con la misma droga en el rescue, se vio que la inhibición de interleuquina 1,6 bajaba los niveles de proteína C reactiva. Y acá vemos todas las intervenciones que hoy tenemos, a estatinas, Pablo dijo esta mañana que pueden subir la LPA, el resto la baja, el ácido nicotínico ya no lo usamos más. Una curiosidad, es la única droga aprobada por la FDA para bajar LPA y también el primer hipolipemiante de la era moderna, pero claramente los nuevos fármacos, pelacarsen, bueno, estos son datos con inhibidores de PCSK9 que bajan lipoproteína A, pero esto lo presentamos nosotros, pero aquí en estos 1000 individuos había 400 asiáticos y los asiáticos responden bien a la pravastatina como al evolocumab. O sea, no, en la literatura siempre esto es menos, es alrededor de un 30%. Bueno, y estas son las drogas específicas: pelacarsen, oligonucleótido antisentido, olpasiran, el nuevo que es muvallaplin, uno que es oral, de no tanta potencia. O sea, hay herramientas para bajar LP pequeña a y se estima que disminuir la LP pequeña a va a disminuir al menos parcialmente la inflamación, como así también estimamos que bajar inflamación con, por ejemplo, siltibequimab puede disminuir los niveles de LPA también. Termino diciendo que la relación entre LPA y la inflamación es bidireccional, ya que los niveles de LPA no solamente se asocian a inflamación, sino que están regulados por estímulos inflamatorios o, la contracara, tratamientos antiinflamatorios. Y la concentración, la reducción de la concentración, especialmente con los potentes agentes actuales que están en desarrollo, puede contribuir a disminuir ese factor o ese perfil inflamatorio de la LP pequeña a. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenemos 5 o 10 minutos para preguntas. Si el público presente quiere hacer, ahí surge la primera pregunta. No sé si ¿se le podrá acercar un micrófono al doctor? Ah, perfecto. Hola. Hola, excelente a Valeria y a Alberto la presentación. Mi pregunta va dirigida al caso de licosa pentanoato etilo, ¿no? Que es la forma concentrada del omega 3 que tendría una acción doble, hipolipemiante bajando la ApoB, pero sobre todo también antiinflamatoria. La pregunta es si vos, Alberto, considerás que el efecto es más antiinflamatorio o es más hipolipemiante sobre la reducción de eventos. Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar.
Yo creo que hoy por hoy nadie termina de saber por qué redujo tanto evento, porque el impacto sobre triglicéridos no es tan alto y el impacto sobre... O sea, desde hace muchos años, cuando hablamos de omega 3, decimos que son antiinflamatorios, etcétera, etcétera, que mejoran las membranas. Sin embargo, hoy sabemos, quizás no yo no tengo datos para hablar del icosapentaetilo, pero sabemos que aumentan la fibrilación auricular, que aumentan el sangrado, o sea, tienen algunos bemoles. Sin duda que si hay que usar un omega 3, hay que usar que tiene evidencia no solamente del estudio REDUCE-IT, sino también de otros estudios menores que se han ido conociendo en este tiempo. Yo sinceramente no sé a qué atribuir, probablemente sea un mix de bajar lipoproteínas ricas en triglicéridos y también afectar de algún modo la inflamación. Así que, bueno, esa sería mi respuesta. Gracias. Nosotros en el laboratorio, en una nueva línea de investigación que estamos por comenzar, vamos a evaluar el efecto de los remanentes en pared arterial y ver el impacto inflamatorio y la respuesta ante diferentes suplementos de omega 3, ¿no? Las distintas formas. Así que después te cuento. Sí, Valeria, muy bueno tu análisis de los marcadores inflamatorios en el PESA. Y ahí lo que habría que aclarar que era un grupo de gente, banqueros del Santander Madrid, muy fumadores, que tenían una cantidad enorme de placas, mucho más alta que toda la gente. Y esa aclaración, y una pregunta a cualquiera de los dos que la quiera contestar, Alberto o Valeria. Yo tengo excelente experiencia con el uso de colchicina, experiencia clínica, no en estudios clínicos, ¿no? Realmente efectos clínicos sorprendentes. Pero no he logrado adquirir experiencia en correlacionarlo con PCR o el factor neutrófilo sobre linfocitos. ¿Quieren alguno de ustedes comentar de eso? Si vos, Alberto, tenés experiencia de eso en los estudios antiinflamatorios que participaste, cualquiera de los dos que quiera comentar sobre la relación entre PCR y neutrófilos linfocitos. Con respecto al índice hay trabajos que muestran disminución, pero no hay mucha evidencia. Así que no te podría, digamos, asegurar lo que vos no estás observando, tampoco no hay mucha evidencia al respecto. Algunos trabajos sí muestran que lo disminuyen, pero no hay consistencia. Algunos sí, otros no. No sabría explicarte por qué. El tema de la PCR, inclusive, ni en el Colcott ni en el Lodoco se medía PCR. Entonces, algunos de los médicos de la empresa que fabrica el Lodoco, cuando lo entrevistaron en estas press release, le preguntaron eso, y entonces decía, bueno, sí, no es condición sine qua non que tenga la PCR alta. Pero yo creo que en la clínica uno debería focalizarlo al paciente que tenga riesgo residual y que tenga PCR alta. Yo no tengo experiencia en el manejo de la colchicina, porque no veo pacientes con gota, ni estoy viendo pacientes con pericarditis, que son pacientes que se internan y demás. Pero sí hay que tener cuidado, y por eso lo de la baja dosis, porque un porcentaje no bajo de estos pacientes va a tener diarrea, va a tener vómitos, náuseas, que son un problema clínico concreto para tratar un paciente. Pero yo creo que es una buena alternativa, y por algo, ustedes han visto, vos, Alfredo, que has trabajado en Estados Unidos, esas discusiones de la FDA son tremendas, le buscan el pelo al huevo, como decimos en Córdoba, del derecho, del revés. O sea, si la han aprobado, obviamente, como mostré ahí, es mucho más lo que está en favor que lo que está en contra, pero obviamente que en pacientes seleccionados.
Tenemos una pregunta por el streaming y después la doctora Gabriela Berg. ¿Qué valor de LPA consideraría de mayor riesgo para evento cardíaco o estenosis aórtica y si hay algún estudio al respecto? Y por arriba de 50 miligramos por decilitro, que es lamentablemente, y hoy se dio una muy linda discusión al respecto, en Argentina casi todo el mundo, salvo algunos laboratorios como el de Laura y demás, que miden en nanomoles por litro, todo el mundo informa en miligramos por decilitro, que no está bien estandarizado, que tiene variabilidad muy grande, sinceramente en la clínica es un problema. Yo muchas veces lo he hablado con algunos autores y me han dicho, bueno, sí, pero si está alto, si tiene más de 100, seguro que está alto. A mí me ha tocado ver laboratorios que vienen con más de 100 y en un segundo análisis tienen 30. Y vos decís, no. Por eso te he llamado varias veces, Laura, y vos te acuerdas de eso. Lo que dice, lo que está escrito en todos lados, o sea, más de 50 ya aumenta notoriamente el riesgo cardiovascular y más de 100 lo multiplica mucho más todavía. Eso mismo corre, aunque no con esa misma fuerza o contundencia, ese es el término, para estenosis aórtica. Yo creo que todo paciente con estenosis aórtica hay que medirle LP pequeña a, cosa que no se hace porque no está en el radar de la mayoría de los cardiólogos. Está en el radar de los cardiólogos que hacemos prevención, está en el radar de los cardiólogos o de los lipidólogos, pero no está en el radar del que está en el servicio de cardiología haciéndole el eco al paciente que tiene estenosis aórtica. Ya está llamándolo al cirujano porque ahí es candidato para operar. O sea que tenemos que realmente empezar a difundir que en los pacientes con estenosis aórtica degenerativa, que es la que más se ve en la clínica, se les mida LP pequeña a. Sí, bueno, felicitarlos porque la verdad que me encantaron las tres exposiciones. Resaltar, como dijo Valeria, que ella tiene en manos un proyecto de remanente con inflamación, el rol de la ApoC3 activando al inflamasoma, ¿no? Porque si bien los cristales de colesterol está claro, la ApoC3 que están en los remanentes y ahí el rol tan importante inflamatorio de los remanentes, porque yo soy de la idea de que no hay uno primero y uno después, son los lípidos y después viene la inflamación, pero bueno, siempre hay tiempo para reescribir la historia, ¿no? Y lo otro es, si tienen idea de que venga un nuevo valor de PCR ultrasensible, un nuevo valor de corte, porque este año el estudio Copenhague mostró con DOI, o sea, todo el estudio que hizo del valor predictivo, valor de corte, usaron 1.5 de PCR ultrasensible y los trabajos anteriores estaban todos con 2. Entonces, bueno, si hay una postura, o como ellos siempre vienen bajando los valores y Copenhague le gusta extremar los valores, por ahí se están adelantando o no. Si hubiese que desempolvar algunas diapositivas, yo sacaría una que hace mucho que no la muestro, de la relación lineal de la PCR con eventos, o sea que no sería raro, y no sé si se acuerdan, antes era más de 3, el infierno, menos de 1, el cielo, y en el medio quedaba, no sé qué, el purgatorio. Pero después se estableció, yo no sé en qué momento, yo creo que se estableció porque en el Júpiter se puso ese corte, entonces una vez que salió en el Júpiter dijimos, bueno, vamos con 2. Y después todos los demás siguen porque se le copia al anterior. El Cantos, el Zeus, son todos con 2 o más. Entonces lo que dice Gabriela, no sé, tal vez, yo no sé. Porque si no, bueno, en relación a lo que comentó Gabriela en este estudio importante y reciente de DOI, que utiliza ese valor de corte, también está, que no lo dije, en ese evaluaron la relación de PCR, si la PCR podía agregar valor predictivo a la medida de los remanentes elevados, ¿sí? Y bueno, y aparentemente sí, así que eso también suma para la evaluación del riesgo residual en estos pacientes inflamatorios residuales. Porque
¿por qué el que dio la charla tiene que ser preguntado? Ahora voy a preguntar yo, porque la tengo a las chicas del laboratorio de bioquímica. Es muy cuestionado el cálculo de remanente. Y yo digo, pero si el LDL yo lo tengo medido en forma directa, no me puedo dar el gustito de calcular el remanente de colesterol, que lo hago, y en la práctica uno ve que los diabéticos, los gordos, los de síndrome metabólico, lo tienen alto. Y eso me abre el ojo de un paciente diferente. No sé ustedes qué piensan. ¿Ah? Le hacemos, perdón, los coordinadores, pero estamos entre amigos, entonces nos damos esos lujitos. Claro, nosotros no estamos en desacuerdo con el cálculo del remanente, es más lo usamos, pero es crítica. El cálculo de remanentes que propone el estudio Copenhague, que se basa en la lógica que viene de Friedewald, de la sumatoria de los colesteroles, correlaciona perfecto con el método cromatográfico e inmune, una cromatografía complicada con anticuerpos que absorben y qué sé yo, para medir remanentes, que desarrolló Nakajima en Japón. Y él mismo reconoció que el cálculo correlaciona y tenemos los índices, los coeficientes de variación. Así que es un elemento más, que también correlaciona muy bien con el NOHDL. Y no cuesta nada medirlo porque uno ya teniendo las medidas del estudio estándar ya lo puede calcular, lo agrega. Sí, no, igual resaltar, como dijo Alberto, con una LDL medida, ¿no es cierto? Con una LDL medida, que de hecho la guía europea, la recomendación es que cuando no se puede calcular se debe medir sí o sí, medir directamente. La recomendación de la guía europea es mucho más firme que la de la guía americana, ¿no es cierto? Ellos van por la medida de LDL y ahí hacen el cálculo absolutamente válido. Sí, pues si no cálculo de cálculo. Gracias. Gracias. Siempre en la reunión hay un malo y ese soy yo. Bueno, estamos pasados 10 minutos, así que tenemos que cortar. Realmente fue una reunión excepcional y que generó mucha inquietud y bastante intercambio. Muchísimas gracias a todos. Gracias a mi coordinadora y a los participantes.